Hola, vamos a darle la cordial bienvenida esta tarde a todos nuestros participantes. Ya veo que están llegando algunos minutos de retraso por una situación técnica, pero ya estamos aquí para comenzar. Ustedes saben cómo ha estado pasando en los últimos días, en los últimos meses, toda esta situación de crisis sanitaria nos ha provocado un montón de reflexiones, de conversatorios, de conferencias en línea, porque realmente la crisis sanitaria, aunque ha hecho visible muchas deficiencias y debilidades de todos nuestros sistemas, especialmente de los sistemas de salud, e incluso de nuestros espacios en los que habitamos comúnmente, pero también nos da la oportunidad para repensar muchos de los factores y elementos que tienen que ver con nuestro quehacer. Aprovechando esa ventana de oportunidades, Arquitecto ha venido haciendo esta serie de conversatorios. Estoy yo, Carmen Ortega González, que voy a ser la moderadora esta tarde junto con Michelle Valdés. Esta vez lo vamos a hacer desde la óptica de la Gran Manzana. La ventana. Tenemos con nosotros ahora mismo a Gustavo Rodríguez y Jan Santelices desde Nueva York, con los que reflexionaremos a diferentes escalas de nuestro quehacer, la diversidad en tipologías y escalas de su portafolio nos van a permitir entender y dar una mirada amplia desde los elementos que conforman el contexto urbano y la identidad cultural hasta las variables espaciales y ambientales que conforman los espacios que habitamos. Les dejo ahora con Michelle, que va a hacer la presentación para iniciar inmediatamente el conversatorio. Recordarles que esto está siendo grabado para ser luego transmitido por YouTube. También que está habilitado el chat por el cual ustedes pueden hacer sus preguntas y comentarios. Si ven en la parte de abajo, pueden dirigirla específicamente a algunos de los panelistas o simplemente hacerla en el chat general, que nosotros vamos a recogerlas en el último bloque para que los panelistas tengan la oportunidad de darle respuesta a esos comentarios. Creo que es por el momento. Los panelistas que recordemos apagar el micrófono cuando otro esté hablando, igual que los demás participantes, de forma tal que podamos no interrumpir con ruidos ambientales, pues las ponencias y los comentarios de ellos. Adelante, Michelle. Hola. Hola, buenas tardes. Gracias, Carmen, por la presentación. Esta tarde, como decía Carmen, tenemos dos arquitectos muy talentosos y muy queridos por nosotros. Son colaboradores de Arquitecto desde que comenzaron su práctica hace ya casi 2 décadas en Estados Unidos, y aunque la mayor parte de su práctica la han desarrollado en Estados Unidos, siempre se han mantenido conectados con la República Dominicana. Primero voy a empezar con Gustavo Rodríguez. Es un arquitecto dominicano, graduado de la UNFU, Orgullo UNFU, como decimos. Tiene una maestría en Ciencias de la Arquitectura de MIT en Boston, y su pasión por el diseño y esa entrega a la profesión lo han llevado al puesto de director de diseño y socio de la importante firma FX Collaborative de Nueva York. Su trabajo incluye diferentes escalas y tipologías que van desde lo residencial, lo hotelero, pasando por proyectos también educacionales y cívicos. Para Gustavo, el diseño tiene una fuerza que permite replantear la relación que tenemos nosotros con el medio ambiente, y entiende que esto se ve impulsado a su vez por los adelantos tecnológicos, los materiales y la riqueza programática de cada proyecto. Por una sensibilidad que se desarrolla con el lugar, permite que cada edificio, cada diseño sea único. En el caso de Jan Santelices, también es un arquitecto dominicano, graduado de la UNFU también, Orgullo UNFU, con maestría de arquitectura en Architectural Association de Londres, y el haber vivido, estudiado y diseñado, tanto en República Dominicana como en Londres y Nueva York, le ha permitido desarrollar una gran sensibilidad que siempre está presente
en el desarrollo de los espacios que genera, que son personalizados. Actualmente ejerce desde su propia firma, J7 Architecture and Design, desarrollando proyectos de entornos residenciales, comerciales y hoteleros. En estos proyectos, la arquitectura y el interiorismo van de la mano, no importa la escala que trabaja, y sus diseños se destacan por la sutileza en los detalles, la combinación de texturas y materiales, y siempre presta especial atención a los temas de iluminación y el efecto que los proyectos generan en el entorno. Entonces, esa es básicamente la presentación, para que tengan una idea de un poco la trayectoria, que he subido muy rápido, de Gustavo y de Jan. Ok, gracias. Bienvenidos, Jan y Gustavo. Buenas tardes. Como hemos venido reflexionando en estos días pre-conferencia, pre-conversatorio, vamos a empezar un poco como romper el hielo y ponernos en contexto de toda esta situación, y me gustaría que cada uno de ustedes nos diera un poco cuál ha sido su experiencia. O sea, vamos a hablar de la experiencia que han vivido ustedes. Nosotros aquí en Dominicana casi todos sabemos muy bien cómo le hemos estado pasando. Nos gustaría oírlo desde la óptica de ustedes, ya sea personal y familiar, y también, por supuesto, cómo esto ha podido influir en su visión que tienen del quehacer arquitectónico. Sé que la pregunta es larga, pero entiendo que con los demás bloques vamos a ir completando, pero un poquito conocer ese sentido. Empieza aquí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y le doy gracias a Arquitecto por la invitación, y le doy gracias a Arquitecto por darme la oportunidad de por primera vez en 9 semanas ponerme una camisa manga larga y con cuello. Yo creo que eso dice mucho de cómo lo hemos estado pasando aquí. Nosotros, o sea, Nueva York, en términos de números, es la ciudad más afectada del mundo, con la mayor cantidad de muertos en el mundo. O sea, que el virus ha sido un gran impacto. Creo que tenemos más casos que países. Y obviamente eso ha puesto toda la ciudad, como dice el gobernador Cuomo, en pausa, todo el estado en pausa, y nos ha puesto a todos nosotros también en pausa. En nuestra oficina, en FX Collaborative, nos adelantamos al cierre incluso, y desde el 13 de marzo estamos todos en casa, o sea que yo no he vuelto a la oficina las últimas 9 semanas, y eso obviamente ha limitado mucho cómo interactúo con la ciudad, pero sí, gracias a la tecnología nos permitió mantener activos, y gracias a Dios seguimos todo bien. Es intenso estar aquí, es intenso pensar que, sobre todo, las primeras semanas fueron difíciles, pensando que uno no sabe lo que está pasando ahí afuera, y en mi edificio hubo un caso, y obviamente tengo casi un caso de agorafobia, porque salir me da más estrés que quedarme adentro. Pero poco a poco, ya según la semana han pasado, hemos empezado a ver un poco más la ciudad, cómo se despierta. Y aunque no estamos totalmente abiertos, sí vemos como hay un poco de crecimiento y de desenvolvimiento. Y la verdad que esto me ha puesto mucho a pensar en términos de los espacios que habitamos todos los días. Y pensar en un futuro. Obviamente todos tenemos miedo de qué futuro que viene. Aquí en Nueva York, que no ha afectado tanto, no se sabe bien qué va a pasar. Pero un futuro, mi enfoque ha sido mucho hacia un enfoque de un mundo positivo. O sea, ¿qué podemos aprender de esto? No cómo vamos a lidiar con un mundo dentro de los próximos 6 meses, ¿no? En un futuro, ¿qué realidad positivo podemos sacar de esto para una mejor ciudad y una mejor práctica? Hoy escuchaba precisamente en el noticiero que Nueva York es la última ciudad como que aún no se siente la reapertura tan grande, ¿no? Aquí estamos todos trancados todavía. Ok. Y Jan, ¿cómo has vivido estos meses? Pues más o menos para la misma fecha que dice Gustavo, como 13 de marzo, creo que era un viernes. Nosotros tenemos una casa fuera de la ciudad, como una hora upstate. Y yo le digo a Miguel, trae tu laptop, que el domingo no sabemos si regresamos o qué vamos a hacer. Y 3 meses y medio después, aquí estamos en la casa todavía. O sea que en Nueva York hemos ido de ida y vuelta a buscar ropa, a buscar cosas por la oficina y cosas así. Yo creo que las primeras 2 semanas fueron de supervivencia. Yo creo que todos tratamos de hacer todo lo que siempre hacemos con una tribu por 2 personas. O sea, cuidar a nuestro hijo Luca, trabajar, hacer homeschooling, cocinar, lavar la ropa, todo eso al mismo tiempo. Y eso resulta imposible.
Y ahora que estamos desenvolviendo desde nuestra casa en conferencias, en Zoom, en trabajo, en teletrabajo, ya abrimos lo que era el espacio privado donde nos sentimos seguros, donde estaba nuestra intimidad, pues retorna, ahora tiene otra connotación. Primero en ese sentido, ¿cómo lo ven ustedes? Si vamos a lo residencial, por ejemplo, a una casa, un apartamento, es diseñando con un poco más de flexibilidad, es permitiendo al usuario poder utilizar un espacio de diferentes maneras. Yo pongo, ubicándonos en Nueva York, por ejemplo, pasan varias cosas que yo creo que vamos a ir cambiando un poquito. Y es que nosotros queremos vivir es todo location, 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 por ejemplo. Es en la esquina, en el mejor sitio para nuestro estilo de vida afuera. Pero si yo me mudo a 2 cuadras más lejos, quizá ellos tengan más espacio. Una cosa en Nueva York es que el espacio es, o sea, chiquitico, chiquitico, y entonces nosotros querer estar en el medio de la ciudad, sacrificamos muchas cosas internas y ahora nos estamos dando cuenta que esas cosas internas tienen mucho valor. Y yo creo que el vivir dentro de la casa por tanto tiempo va a exigir que nosotros busquemos espacios más flexibles, o busquemos espacios que tengan una puerta que yo pueda abrir, que tengan un balcón que yo pueda salir. Los requerimientos anteriores quizá van a ser muy diferentes a los requerimientos de ahora, yo creo. Dentro del interior podemos trabajar más con... Yo creo que se comentó a principio, yo vi muchos webinars como que ya el espacio abierto se va a perder. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que dentro del espacio abierto podemos crear sistemas de flexibilidad, más que en espacios cerrados, o sea, como que una habitación, un cuarto, así. Si nos abrimos más, incluso creo que nos permite poder hacer una actividad aquí, mañana modificar cierta cosa y hacerla de otra manera en ese mismo sitio. Yo creo que vamos a buscar más cosas así, diría yo. ¿Y qué ustedes creen que van a pasar con las oficinas? ¿Cómo se va a manejar el espacio de oficina? Bueno, la oficina es el tema donde, o sea, aquí en esta ciudad yo no he oído un primer comentario acerca de qué va a pasar con el apartamento. Todo es qué va a pasar con las oficinas, si las oficinas van a abrir o no van a abrir, y qué tipo de oficina va a volver, sobre todo porque es un indicador económico. Y yo creo que la verdad es que las oficinas van a estar vacías por un buen tiempo. Incluso nuestra propia oficina, así se abra la ciudad, pensamos no volver a la oficina hasta octubre. O sea que nos quedan bastantes semanas de estar trancados aquí trabajando desde casa. Pero creo que la oficina eventualmente, y creo que eso ha llevado a mucha gente a decir, bueno, ya más nadie va a construir oficina, no se va a construir más ni un solo edificio, y volvemos al tema de la historia. Lo mismo se dijo cuando pasó el 11 de septiembre, que nadie va a hacer una sola torre más, y miren el desarrollo económico que ha habido de aquí a eso, miren a Hudson Yards y el desarrollo del área de downtown, la cantidad de edificios de oficinas que se han construido. Y creo que es porque eventualmente, como entes sociales, podemos estar todos muy bien trabajando desde casa y somos eficientes y por los números todo funciona. Pero la verdad es que creo que volveremos a una oficina mucho más social. Hay muchas tendencias que se han estado viendo, tanto residencial como comercial, de que ahora esta crisis está empujando hacia el frente. El hecho de tener una oficina donde sea más enfoque de la vivencia, los espacios como tipo hospitalidad, como hoteles, lounges, eventualmente la oficina se va a convertir como que en un beneficio, no una necesidad. Yo no tengo que ir a la oficina, yo quiero ir a la oficina para juntarme con esta gente, quiero ir a la oficina para interactuar con mis colegas. Como un post por ahí dijo en social media, yo quiero ir a la oficina a conocer a mi futuro esposo o esposa. Y esa necesidad que tenemos de trabajar juntos, eventualmente llevará a una oficina. La pregunta es, ¿qué tipo de oficina tendremos? Creo que va a una oficina donde haya mucho más valor por los espacios comunes y salones de conferencia con tecnología que por un escritorio. La gente debe empezar a olvidarse de la importancia de un escritorio y ser más flexible donde trabaje, que yo creo que eso es una decisión que yo personalmente quiero mantener de todo esto. Yo tengo un laptop y me muevo aquí, y un día estoy en el comedor y otro día estoy en la habitación, otro día estoy en la sala, dependiendo de donde haya más fresco, donde haya la luz. Y esa flexibilidad, esa movilidad se va a traducir a
a la oficina. Todo esto que hemos aprendido, que nos ha gustado de vivir, de trabajar remotamente, flexibilidad de tiempo, acceso a la naturaleza y la biofilia y tener acceso a luz y a árboles y todo ese tipo de cosas, lo veremos poco a poco. Eso va a acelerar las tendencias que habíamos visto ya en términos de diseño contemporáneo de oficina. Yo creo que sería bueno, Gustavo, y después Jan, que compartan sus imágenes. Sabemos que tienen unas imágenes por ahí, ya que estamos hablando de flexibilidad. Yo creo que es un buen momento para ver las imágenes y ver cómo esta cosa que ahora hemos ido hablando, de alguna manera, ustedes la ven reflejadas en su proyecto, o no sé si tú quieras empezar a compartir tu pantalla, Gus. Sure. En Spanglish, porque sí. Dame a ver si esto funciona. Hacerte un paso rápido. ¿Se ve? Sí. Ya no. ¿Y ahora? Ya. Sí, se ve. Este es un proyecto que quería enseñar precisamente porque habíamos hecho, como te digo, había muchas cosas que hemos visto que esto ha acelerado, en el sentido de cosas que estamos trabajando que ahora van a ser más importantes. Esto era un estudio que habíamos hecho acerca de qué hacer con toda la ciudad de Nueva York cuando venga el vehículo automatizado y no haya tanta necesidad de parqueo. Y también se puede aplicar, imaginarte esto, en un modo donde hay menos necesidad de carros, porque hay menos tráfico, necesitamos más espacio. Y cómo hacer de nuestras calles algo mucho más enfocado hacia el peatón, pero no que niegue el carro, sino que cómo se pueden compartir esas superficies. Y esto es un sistema que diseñamos en la oficina, que se llama Public Square, de cómo básicamente hacer una remodelación a la calle sin tener que desbaratar la calle completa. Imagínate como si tuviera un sistema de pavimentación de un techo. Pero la idea de crear espacios que sean flexibles, que un día sean densos de gente y otro día sean espacios de esparcimiento para que la gente pueda separarse, creo que va a ser muy importante, y vuelve al tema que había dicho de una calle flexible y de un sistema flexible que permita muchas cosas. Y para continuar con el tema de Jan, la idea del espacio, para mí en lo residencial tiene que ver mucho con el retorno a lo privado. No solamente como que lo privado ahora es mucho más, es donde vivimos todos, sino que simplemente valoramos mucho más la flexibilidad, lo que tiene nuestro espacio privado. Y para mí lo que más me ha hecho falta precisamente es el acceso a un espacio abierto controlado. Yo no tengo patio, yo no tengo balcón. Y el hecho de no tener acceso a poder salir y ver a tomar un poco de fresco, como diríamos, ha sido una de las grandes, de las grandes necesidades que tengo. Y aquí en la ciudad tuve muchos casos donde los balcones no se hacen, y es solamente en proyectos de condominios residenciales de más alto nivel, es donde se empieza a pensar el espacio abierto. Y yo creo que esa revalorización de los espacios públicos, de ese espacio privado abierto, va a ser algo que va a empezar mucho en la ciudad y que va a influenciar mucho los residenciales. Este es un proyecto que diseñamos en Brooklyn, está en construcción, se llama One River Park. Y el tema era que cada apartamento tuviera un balcón, obviamente para tomar ventaja de la vista de la ciudad, pero la idea era de un balcón que fuera generoso y que tú pudieras tener algo de uso en él. Y para mí esa idea de un espacio abierto privado y que solamente ahora se ve en los desarrollos de una cierta escala, cómo incorporar eso a que todo tenga acceso, desde los apartamentos privados hasta la vivienda social, es algo que deberíamos en realidad de pensar. Puedo seguir o lo voy a dejar a Jan, que yo creo que Jan entra aquí mejor. Bueno, la conversación de los proyectos comenzó con comercial, así que déjame enseñarle un proyecto de oficina y por ahí seguimos la conversación. Perdón. Ok, esto es una oficina de modelaje que hicimos hace poco. Y lo interesante por qué traigo este proyecto a lucir de nuevo es por la flexibilidad que creamos en el espacio. La compañía venía de 2 pisos inmensos en Soho y reducimos el square footage por mitad. Y entonces tuvimos que ponernos creativos en cómo ser flexible con el espacio. Y creo que esa enseñanza de ese ejercicio vuelve a tomar muchísimo valor ahora pensando en
en que yo creo que muchos developers van a decir, muchas compañías van a decir, quizás no necesitamos tanto espacio de oficina porque mucha gente va a querer trabajar por lo menos una parte de su tiempo en la casa. Entonces, hay dos puntos en la oficina aquí. Uno es lo que aparenta ser un pasillo normal, un área de circulación para comunicar la recepción con las otras oficinas, es en realidad el espacio más importante de la oficina. Y lo otro es el área de escritorios. Le voy a enseñar una imagen un segundito. A los escritorios, pensarlos que hoy pueden ser 4 personas y mañana pueden ser 20, pues los diseñamos con esa flexibilidad. Y eso es algo muy, muy fácil de aplicar sin tener que descomponer 100 años de construcción que todos tenemos de oficina, vamos a decir. El runway me pareció interesante porque cumple con múltiples funciones, era lo que yo mencionaba. En la agencia de modelaje, pues los modelos tienen que venir a practicar, a ensayar, a ver si le conviene a una compañía u otra contratarlas. Entonces diseñamos un área para uno sentarse y ver a los modelos caminando, un salón de conferencia donde los clientes se sientan a también asistir y participar. Todo eso en lo que pudo haber sido un simple pasillo. Entonces, ¿cómo nosotros integramos el área de sentarse? Que cuando no es el runway, es una simple área de conversación para interacción social. El salón de conferencia ubicado en esa dirección en vez de donde todo el mundo trabaja, porque lo importante es eso. Todos esos son elementos como que lo pensamos en detalle. Y el tipo de mobiliario que utilizamos, yo creo que a la escala de oficina, de interiores, es importante pensar, por ejemplo, esto tiene un track totalmente continuo donde yo puedo mover mi computadora y me siento aquí, o puedo hoy tener 4 personas y mañana tener 20. Son conceptos que ayudan a crear mucha flexibilidad en el espacio y mucha duplicidad de funciones, que creo que son cosas que ayudan en momentos cuando estamos totalmente en la casa. Yo creo que para recalcar un punto que yo mencioné al principio de la diferencia de cuando una casa sirve todas las funciones necesarias, un apartamento, o cuando es realmente, pensamos en la experiencia de vivir. Tuvimos la oportunidad de trabajar en un apartamento que el cliente tiene todo lo que necesita. Tiene una cocina abierta, tiene 2 baños, tiene 3 habitaciones y la sala más grande que en Nueva York se puede querer. Pero de que las personas en ese momento hayan disfrutado de su apartamento, en absoluto. Nos llamaron porque acaban justo hace un año de remodelar y no les gustó nada. ¿Qué nosotros hicimos? Indagamos en cómo viven, cómo piensan, cuáles son los espacios realmente importantes. Entonces transformamos por completo el espacio. En vez de un pasillito y una entrada inexistente, creamos una entrada significativa. Para mí las entradas son de las cosas más importantes de los apartamentos. Es como el lobby del edificio, la llegada, la primera impresión que uno siempre da. Entonces, en estos momentos donde vamos a comenzar a meter gente poco a poco en nuestros apartamentos, la entrada es donde uno va a poder recibir el delivery sin que se metan a la casa, donde uno va a llegar y quitarse los zapatos y lavarse las manos sin meter eso a la casa. Son de las primeras cosas como que en Nueva York se quitan por economizar tamaño, y yo vuelvo y la pongo cada vez que tengo una oportunidad. Crear espacios con pocket doors, área de transición, que si yo quiero integrar todos los espacios, pues las abro. Si yo necesito cerrar aquí para estar en un webinar, pues yo cierro las puertas y entonces tengo mi espacio privado, por ejemplo. Yo creo que esas son cosas que podemos ir comenzando a introduciendo en nuestro pensamiento sobre las casas, sobre los espacios. Por ejemplo, en Santo Domingo se usa mucho la sala principal y estos son imágenes de ese proyecto. O sea, en vez de un pasillito finito o una galería de circulación, en vez de un comedor formal, es una casa de familia donde todo el mundo cocina y come al mismo tiempo. Entonces vamos a mezclarlo, vamos a utilizar el mismo espacio para eso. En Santo Domingo todos sabemos que se usa mucho una sala formal y el estudio para ver televisión. Y esa sala formal, quizás hasta ahora mismo, estos 3 meses, quizás nadie se ha sentado en esa sala formal, porque no está pensada para eso, está pensada para que sea bonita solamente. Pero si en esos espacios, por ejemplo, escondemos la televisión en un arte, pues ya se vuelve una sala formal y se vuelve un área de televisión. O si utilizamos mobiliario flexible, donde yo pueda mover esto en un momento y volverlo un lounge o sentarme mirando para acá, pues dentro del mismo espacio, dentro del mismo objeto,
puedo hacer dos cosas. Eso, cuando uno está trancado en una casa, en un apartamento, eso abre oportunidades, abre opciones de espacio, vamos a decir. Yo he utilizado en proyectos mucho en Nueva York, hay compañías donde hacen Murphy beds, pero el Murphy bed se baja en un sillón en vez de simplemente un Murphy bed. Es el tipo de flexibilidad que, por ejemplo, en un estudio chiquitico, tú no quieres estar viendo tu cama todo el tiempo, pues el Murphy bed te ayuda a guardar tu cama y tener el sillón cuando está abierto. No es rocket science, es algo que tiene mucho tiempo, pero quizás son cosas que, como no hemos tenido que socializar en la casa, pues no eran importantes y ahora quizás vamos a volver a pensar en ellas. Por ahí le dejo para que sigamos con más cosas y volvemos. Obviamente que estamos hablando de, vamos a decir, de la arquitectura formal. Ha habido muchas conversaciones también sobre la situación, sobre todo en nuestros países, ¿verdad? Latinoamericanos, donde el tema de la vivienda informal y la ciudad informal es un factor de mucho peso en todo el área urbana. Entonces, la pandemia lo que ha hecho es que pone de relieve esas desigualdades y quizás son de las grandes lecciones, aunque hoy nos hemos enfocado en todo este desarrollo de arquitectura y de ciudad, vamos a decir, formal, que generalmente está conducido o promovido por agentes inmobiliarios, emprendimientos privados o muchas veces equipamiento público, que deben repensarse con todas estas cosas que hablamos. Pues nos gustaría ver cómo entienden ustedes o cómo si se ha dado también y si ha salido patente allá en Nueva York, en la Gran Manzana, esas inequidades como ha pasado de este lado. Bueno, mira, yo creo que eso es una de las grandes tragedias que ha pasado aquí y es precisamente como esto ha sacado a luz las inigualdades que de por sí están existentes aquí. Tampoco, esto no ha creado desigualdad, esto simplemente la ha reflejado. Los números no mienten, el virus ha afectado desproporcionalmente a las comunidades minoritarias, a los latinos y a los afroamericanos ha sido la población más afectada y las clases menos pudientes son las más afectadas. Y si tú ves un mapa de la ciudad, los casos, los áreas de la ciudad donde hay más casos, precisamente las áreas donde hay minorías y donde hay menos poder económico. Y al mismo tiempo, si tú ves un mapa de las partes de la ciudad que se han vaciado más, de donde se ha ido todo el mundo, son las partes más afluentes y más ricas. O sea, todo el mundo ha podido, y es increíble, son dos mapas diferentes y tú lo ves, tú puedes decir, contar la misma historia. Y la verdad que eso es un problema grandísimo porque habla de a qué oportunidades tiene la ciudad. Hemos hablado mucho de la ciudad y que qué linda la ciudad y que qué lindo es trabajar, pero a qué oportunidades tienen los habitantes de la ciudad. Y eso pasa aquí como allá. No todos tenemos la dicha de poder trabajar en una profesión donde nos permita pasar el día entero en una reunión de Zoom y trabajar todo remoto. Hay gente que tiene que presentarse y la gente que aquí en Nueva York a las 7 de la noche todo el mundo aplaude como agradeciendo a lo que llaman aquí los essential workers, los trabajadores esenciales, que sí incluye a todos los trabajadores médicos, pero también incluye a la gente que está yendo al supermercado, a la gente que está dando los paquetes de delivery, toda esa población que mantiene esta ciudad. Ha sido también la más afectada porque son la gente que ha tenido que dejar de estar trancada en su casa, montarse en el subway, que el subway todavía sigue lleno de gente en hora pico. Y eso es otro tema en términos del urbanismo, de cómo resolver el hecho de transporte público en una post-pandemia va a ser un tema importante. Pero ¿cómo podemos hacer que nuestras profesiones sean más inclusivas? Es algo que yo creo que todos podemos hacer. ¿Quién trabaja en la arquitectura, en el diseño, en la construcción, no en la obra, sino en la administración, y cómo nosotros como clase profesional tenemos que ponerle nuestra parte para llevar más oportunidad a la gente? Creo que es algo que definitivamente no va a resolver el problema, pero la verdad que es algo que ayudaría mucho. Se ha hablado mucho de salario universal y de salud universal para ayudar a toda esta gente a sobrellevar estos problemas. Eso va más allá de los arquitectos, pero nosotros en cada de nuestras acciones podemos hacer algo para
para sobrellevar esas inigualdades. En cuanto, quizá otro de los grandes aprendizajes también ha sido el tema del impacto ambiental. Sí, eso ha sido muy interesante porque la verdad que todo el mundo habla de que qué lindo se ven los delfines en Venecia y qué lindo se ve todo aquí. Hablan de como que la naturaleza ha respirado y la naturaleza nos mandó a nuestra casa, pero la verdad que la naturaleza le da trepito a lo que nosotros hagamos. El mundo como mundo sobrevivirá y la verdad que lo importante va a ser nosotros tomar esta decisión para cuidarnos a nosotros mismos, o sea, tomar el punto de vista del medio ambiente, no como algo que tenemos que hacer por otra persona, es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos, porque si no, no sobreviviremos. Y va a ser difícil cuando haya un momento de decisión de que cómo mantener salud pública y al mismo tiempo salud ambiental, que a veces no van a estar, no van a estar alineados. Ya mencionaba algo interesante en ese mismo tema. Él decía salvar el medio ambiente para salvarnos a nosotros mismos, que me pareció como una frase muy potente, porque como tú dices, Gustavo, al medio ambiente no le importamos nosotros, él sigue su curso. Entonces, en ese sentido, me parece muy apropiado, digamos, somos nosotros los que nos tenemos que preocupar por el medio ambiente. Entiendo que es lo que tú quieres decir, Jan, con eso, de salvar el medio ambiente para salvar nosotros. Yo creo que a cada decisión de diseño que tomemos tenemos que simplemente ser conscientes de ese concepto de, por ejemplo, si estamos en un edificio existente, no botar todo lo que hay ahí. Si tenemos que ver materiales nuevos, pues utilizar materiales con un poco más de conciencia, materiales quizás con un ingrediente reciclable o ese tipo de cosas. Pero también hay un ente que nos hemos dado cuenta que estamos locos por abrir la ventana y en Nueva York no se puede. En Nueva York se puede abrir la ventana 4 pulgadas. Entonces, hay una combinación de que hay ciertas regulaciones que lo limitan el uso del exterior, que también debemos como que quizás yo creo que Nueva York va a modificarlo un poquito en vista de que queremos estar afuera, queremos una interacción con el exterior. Yo creo que un punto que une los dos temas que se están hablando un momento es como que el igualizador socioeconómico y el ambiente en una manera se pueden unificar en el sentido de que uno pasea por Nueva York y la gente está loca por estar afuera, estamos en los parques, estamos caminando, haciendo ejercicio. Entonces hay los vecindarios, por curiosidad o no sé, los vecindarios con mayor acceso a los parques son normalmente los más afluentes. Entonces quizás tenemos que traer esa temática de espacio abierto también a esos vecindarios donde el nivel económico más bajo, para que le permita también en situaciones como esta no tener que estar literalmente trancado en su casa y poder salir a coger aire porque hay donde salir a coger aire. Que no sea solamente el colmado. Que está trabajando, los hijos y el resto puede estar cogiendo un poco de aire para que cuando uno llegue a la casa, pues hayan corrido, tú sabes, como que cosas tan básicas como esa. Si trabajamos el espacio público en ese sentido, yo creo que logramos equalize un poquito más las cosas y ayudamos al medio ambiente al mismo tiempo. O sea que es una manera interesante de unir esos dos temas. Exacto. Casi vamos a pasar ya al bloque de preguntas. Hay algunos comentarios y preguntas. Me gustaría saber si tienen ustedes como alguna acción concreta por la que ustedes entiendan que debemos comenzar. O ya comenzamos con este tipo de reflexiones. Lo primero que me vino a la mente fue la frase de Michelle cuando estábamos en la universidad, que era abajo Las Vegas. Y lo digo en el sentido de que esa idea de la limitación rígida de algo, yo creo que tenemos que abandonarlo. O sea, el espacio público súper controlado y regularizado no nos va a permitir ser flexible, lo suficientemente flexible para sobrellevar la crisis. El espacio, como decía Jan, los espacios súper controlados y súper pensados que no te permiten vivir una vida, hay que abajo la pared. Y en términos de las barreras sociales, también abajo las barreras, necesitamos pensar que somos todos una ciudad, un ente, y no que somos diferentes partes, cada uno dentro de la. Y en Santo Domingo, que cada vez que voy me asusta más ver que cada vez hay más torres y verjas sin acera.
y son muchas islas y muchos imperitos pequeñitos y no se piensa en la colectividad. Y como nos hemos dado cuenta aquí en Nueva York, donde están todas las torres están vacías, la calle están llena, es el espacio público lo que nos une y creo que el espacio público es lo que tenemos que revalorizar en Santo Domingo. Pues yo voy a aprovechar eso que tú dijiste, Gustavo, porque yo creo que, aunque esto es acerca de Nueva York, yo creo que en Santo Domingo estamos en un muy buen momento. Y precisamente a partir del 3 de junio se inaugura la primera ciclovía piloto que parte del Parque Independencia. Entonces es una excelente oportunidad para que tumbemos esa verja. Voy a dejar ese comentario ahí al margen. Exacto. Bueno, precisamente, bueno, perdón, Jan. No, riéndome Michelle que está tirándolo al medio ahí. Sí, bueno, hay que aprovechar cualquier momento. Yo creo que mi aprendizaje mayor es ese forzado como que vivir honestamente, en el sentido de que todos tenemos que hacerlo juntos. Ya no hay limitación entre trabajo y vivir porque estamos todos en el mismo sitio. Y cómo quizás pensamos y transportamos eso a la arquitectura, cómo comenzamos a borrar esas limitaciones de que, por ejemplo, en Nueva York, Midtown es para trabajar y el East Village es para vivir. Si nosotros viviéramos y trabajáramos en sitios parecidos, tuviéramos que usar menos el tren, por ejemplo. Si el primer piso de un edificio se vuelve un área común, pues ya tú no tienes que irte muy lejos para estar afuera, por ejemplo. Ese tipo de blurring, de romper esas barreras que hemos tenido que forzosamente hacer en nuestra casa, quizás podemos pensarlo a diferentes escalas de la arquitectura, tanto interior como urbanísticamente, y flexibilizar un poco las cosas. Yo creo que eso sería un aporte grande que daríamos a la sociedad si ese es uno de los aprendizajes. Yo creo que si el aprendizaje de todo esto es no me tope, te lavaste las manos, hemos perdido una oportunidad inmensa de qué hacer con todo esto. Salió los dominicanos, Gustavo, ahí. Mira, ahí aprovecho para leer aquí el comentario que nos hace una de las participantes, Yamil Arbaje, que dice que sí, que el espacio abierto será revalorado y rediseñado de mejor manera. Eso es lo que esperamos todos, dice, por lo menos aquí en RD. Yo creo que es eso. Pero volviendo, bueno, aquí hay una pregunta de Eric Dorrejo que nos dice que si esta situación es una oportunidad para reducir la superficie de los espacios de oficinas de servicio al público y si esas oficinas serán menos humanas y más automatizadas. Ahí yo creo que Gustavo tenía unas imágenes de lo que va a ser su nueva oficina, porque ellos se sí, verdad. Esa parte del después de todo. Me gustaría que comentaras un poco, porque de lo que hablabas ahorita se expresan muy bien en esas imágenes. Yo creo que en términos de la cantidad de espacio, pero a ver si logro llegar a donde tengo que llegar. En términos de la cantidad de espacio, yo no creo que haya necesariamente una reducción, más bien puede ser que haya una expansión, porque se va a necesitar más espacio. Antes los escritorios eran cada vez más pequeños y 5 pies y 4 pies. Ahora se va a necesitar por lo menos los 2 metros. O sea que creo que de por sí las oficinas van a poder ser hasta más grandes. La pregunta es qué tanto número de oficinas van a haber. Puede ser una reducción de empleados, pero si hay una reducción de empleados, a lo mejor hay una necesidad más grande de espacios sociales y de espacios públicos y de más amenidades a unos oficios de oficina que generalmente no veían. Lo que dice Carmen, este proyecto en el que estamos trabajando ahora, es una oficina en Brooklyn, se llama One Willoughby Square, donde precisamente el motivo donde no vamos a abrir la oficina de nuevo porque nos vamos a mudar aquí en octubre y decidimos simplemente llegar directamente aquí. Y el tema en este caso era precisamente de crear un espacio que tenga suficiente flexibilidad para aguantar cualquier tipo de función, pero al mismo tiempo dentro del DNA del proyecto haya un acceso a espacio público. Y hay estos pisos grandes, como ven a la derecha, donde hay acceso a terrazas y espacios abiertos, y ven en la sección a la derecha, perdón, en la perspectiva a la derecha, que cada piso tiene un balcón. Y la idea es tú tener un acceso a un espacio público, a un espacio abierto, y donde haya un espacio, básicamente se trata de un loft, donde el bloque de servicio se saca y lo que queda es un espacio abierto central,
donde te permite mucho más flexibilidad de desarrollo y de adaptar la distribución. Creo que la flexibilidad y la adaptabilidad de los espacios va a demandar mucho más presión. Y sí van a haber temas de inteligencia artificial y automatización que van a cambiar, pero yo creo que la demanda del espacio va a ser la misma. Yo tengo por aquí otra pregunta. ¿Tú ibas a decir algo ya? Perdón. No, ya, míralo ahí. No, que recalca que sí, que el tema de la tecnología es súper importante. Hay otra pregunta aquí de Catilca González para los dos, para Gustavo y para Jan. Dice que ¿qué retos entienden ustedes para el bienestar? ¿Qué retos para su bienestar mental han experimentado teniendo que cumplir sus compromisos de trabajo desde el confinamiento? Una pregunta personal, digamos. Sí, yo creo que después de sobrevivir las primeras 2 semanas de uno trancado, yo creo que la conclusión fue no podemos hacer todo al mismo tiempo. Y eso me tranquilizó muchísimo. El hecho de realizar de que, primero, que estamos todo el mundo en la misma situación, de que tanto el cliente como yo estamos atendiendo 10 cosas que antes no teníamos que atender porque teníamos una tribu ayudándonos. Yo creo que esa realización fue como que, ok, entonces yo puedo trabajar estas 4 horas al día porque las otras tengo que atender a mi hijo, tengo que hacer cualquier otra cosa. Eso es lo que hay. Ese reconocimiento de esa realidad me hizo en ese sentido hasta más productivo. Al principio yo me criticaba como que todo el mundo diciendo aprovecha a leer libros, a no sé qué, como que todo este tiempo libre, eso, el embuste más grande de la historia. ¿A dónde está? Pero dentro de ese embuste hay un poquito de realidad y es como, vamos a aprovechar, o yo personalmente dije, déjame aprovechar, tengo la oportunidad de que una parte de mis proyectos están parados y cosas que yo siempre he querido pensar, no había tenido el espacio para pensarlo por esos proyectos que van moviendo rápido. Yo repienso que yo voy a hacer con mi oficina, cómo yo reenfoco a qué tipo de proyectos realmente yo quiero trabajar. Todo este tiempo me ha dado como ese espacio para repensar ese tipo de cosas. Pero todo vino después de la aceptación de que yo no soy Superman y no puedo hacerlo todo. En mi caso ha sido también relacionado al trabajo. Las primeras 2 semanas fueron muy intensas. O sea, no se sabía nada, no se sabía lo que estaba pasando. Estábamos tratando de resolver y gracias a nuestro equipo de tecnología teníamos como que la infraestructura lista, de modo que nosotros básicamente prendimos un switch y los 200 empleados pasaron de estar trabajando en la oficina a remoto y es increíble cómo hemos logrado mantener el paso. Y los proyectos, aunque muchos han parado, muchos han seguido. Y yo creo que eso ha causado más estrés que si hubiéramos podido parar, porque lo que pasa es que ahora todo se mueve, es mucho más difícil tú llevar una interacción, una colaboración arquitectónica por Zoom. Y no hemos inventado 30.000 tecnologías y hay muchas, es otro panel. Pero el hecho de tú, en mi caso, que soy director de diseño, que tengo como 4 proyectos al mismo tiempo, tener que llevar todos estos equipos al mismo tiempo y interactuar con tanta gente, no me deja tiempo de nada. Yo he sabido estar en 2 Zoom al mismo tiempo. Y con un chat al lado y hablando y escribiendo. Y eso, ¿cómo lo lograste? Ven, dímelo. Mal, y no lo recomiendo. Y precisamente llegué a ese punto de realización como ya, que dije, pero espérate un momento, me estoy matando. Porque tengo el estrés del trabajo, doble, y tengo la ansiedad de lo que estamos viviendo, que no es fácil. Y yo dije, mira, necesito tomarme mi tiempo y valorar mi tiempo privado. Me puse 1 hora de lunch en el calendario que no la muevo. Si necesito sentarme en mi cama a ver por la ventana por media hora, lo hago durante el día, porque es lo que necesitamos mentalmente. Como tú decías, Carmen, no estamos trabajando de casa, estamos trabajando en medio de una crisis desde casa y tenemos que darnos el espacio para poder lidiar mentalmente con esa crisis. Totalmente. Y si te da tiempo de leer el libro y de reinventar tu vida porque por fin pudiste tejer o hacer puzzle, pues perfecto. Pero si no te da el tiempo, por lo menos encuentra para ti esos 5 minutos que te dejen
Claro. respirar. Que también afectivamente esto nos afecta, o sea, nos ha afectado de alguna manera, ya sea porque tengamos amigos, familiares que hayan sido, o sea, que hayan tenido que combatir la enfermedad, o porque simplemente nos sentamos a ver la televisión y vemos tanta desgracia en el mundo. O sea, yo entiendo que también afectivamente, emocionalmente, somos seres humanos que no somos insensibles, o sea, Tenemos miedo. la mayoría, exactamente, y exactamente, también tenemos miedo de ir al supermercado o tal cosa, o sea, creo que es así. Bueno, aquí hay otra preguntita, no la entiendo muy bien, pero se las hago. ¿Qué proyectos tienen planificados ustedes dos para el futuro post pandemia? No sé si lo hablan a nivel personal o me imagino que a nivel de oficina. A nivel personal, si hay algo ahí, quizá la a nivel personal voy a cogerme un sabático de un año para una isla abandonada. Estoy cansado de ver concreto. Necesito una mata. Tú sabes que tiene tu mar Caribe aquí. No, la verdad es que tengo una revalorización por la naturaleza que no lo puedo platicar. Yo creo que en términos en personal, cuidarme. En privado, lo interesante es que muchos de los proyectos en que trabajo se han continuado. Incluso tengo un proyecto que empezó en la pandemia, donde lo hemos tenido que diseñar y planificar, y creo que todavía se están haciendo muchas cosas. Y proyectos que estaban en desarrollo, sí, están viendo cómo tratar de reajustarse. Y pues, estamos haciendo un edificio de oficina que se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con los sensores? ¿Cómo va a llegar la gente? Y hay mucha revalorización, pero no ha visto todavía cambios radicales en términos de los proyectos. Aquí hay otra pregunta también. Perdón, ya no ha contestado la pregunta del proyecto. Dice ella que Débora dice que a nivel personal, así que tiene ahí ya. Yo creo que a nivel personal, para mí el aprendizaje mayor es la valorización de las cosas importantes. Una vez se trata de abarcar demasiado y la realidad es que hay cosas esenciales que es bueno darle atención a los amigos cercanos, a la familia inmediata, como que por primera vez en 20 años yo con Miguel, mi esposo, nunca habíamos compartido como compartido en estos 3 meses o estos 3 años con Lucas. Yo nunca había, y soy una persona muy partícipe de la vida de Lucas, nunca me había dado esa oportunidad. Creo que cuando salgamos de todo esto, cada cierto tiempo vale la pena coger un momento para uno. Y no es irse de vacaciones necesariamente a conocer un país, es un momento para compartir en familia, para compartir con las cosas cercanas a uno. Yo creo que eso ha sido uno de los principales aprendizajes personales, diría yo. Muy bien. Otra cosa que mencionó Gustavo también, yo creo, es la valorización a la naturaleza. Yo me recordé, pensando en esta presentación, cuando estábamos en Diseño 4 con Mubarak, todos los proyectos eran como que mezclar lo de adentro, lo de afuera, la naturaleza, o sea, como que uno no sabía cuál era el límite de nada. Y todo esto, esta necesidad de estar afuera, como que me recordó a todo eso, de por qué nosotros nos limitamos y no volvemos a pensar en ese tipo de mezcla, de cómo traemos lo de afuera hacia adentro, de cierta manera. Hay cosas en Nueva York que es difícil, pero hay pasos pequeñitos que podemos ir pensando para cómo lograr ese tipo de cosas. Y yo creo, Jan, que me encanta la referente que viste de los trabajos de la universidad, porque yo creo que es algo que tú y yo como caribeños traemos a la práctica aquí. O sea, esa idea de un espacio, de una relación más, de más flujo entre lo privado y lo público, entre lo natural y lo construido, es una actitud muy caribeña de nosotros. Y me encanta ver como, no sé, los dos fuimos a la UNFO, a lo mejor pues. Pero como hemos tratado de implementar esa flexibilidad y esa en nuestros proyectos, enseñándole a Nueva York. Yo estaba pensando en ciertas conclusiones en esta conversación y me recuerdo cuando nosotros vivíamos en Arroyo Hondo, vivíamos en una casa cerca del club y la iglesia de Arroyo Hondo y hubieron 3 remodelaciones, ¿verdad? Se puso una terraza, se puso una habitación principal, la habitación principal se volvió... Y al final terminamos usando todos los remodelados y nunca la casa existente. Y la mayoría de las cosas remodeladas eran como acceso afuera, el uso de la terraza, el uso del patio, ese tipo de cosas. Como que cuando pensemos en diseño, que tenemos la oportunidad, una buena parte aquí, de pensar en ese tipo de cosas, pensemos en lo que verdaderamente disfrutamos de donde vivimos y cómo lo vivimos, en vez de simplemente la lista de cosas que hay que poner en un proyecto.
Y yo creo que muy propicio a lo que ustedes están hablando para la siguiente pregunta, que un poco habla de esto, de Irán Arnold, el querido. ¿Qué esperamos ver en el futuro? ¿Más espacios verdes, más balcones, más áreas comunes, ventanas que abran más de 2 pulgadas? ¿Cuál es la luz al final del túnel en cuanto a diseño se refiere? Además de que no estemos obligados a querer salir, al contrario, que nuestro hogar nos invite a estar más dentro del mismo. Es para ambos la pregunta. Creo que va mucho con lo que ustedes estaban diciendo. Eso se verá en Nueva York. Ahora la arquitectura va a tener más balcones. Se van a poder abrir más la ventana. ¿Ustedes creen que eso viene como normativa? Es interesante porque eso tiene mucho que ver con normativa. Los motivos de que la ventana se pueda ver más de 4 pulgadas es precisamente para que la gente no abra la ventana y se tira. Exacto. Es como la misma normativa de un balcón, de la verja de un balcón. Sí. Y creo que definitivamente va a haber necesidad de un cambio de normativa. Ahora, hay muchísimas formas de hacer balcón y abrir ventanas que no sean con cambio de normativa. Y para mí por lo menos lo que yo voy a tratar de implementar más en nuestro diseño es precisamente una actitud de más flexibilidad hacia los espacios. Nosotros trabajamos en muchos apartamentos de alquiler, que son desarrolladores, y esa gente reducen cada pie cuadrado y compensan en la habitación, el apartamento más pequeño por hacer unas grandes amenidades. Y que hay 30 terrazas y 30 cosas. Y creo que va a haber una revalorización, la tendencia mayor va a ser revalorización del espacio privado. No en el sentido de que es importante porque lo vivimos en él, sino como que queremos tener un espacio privado digno, donde yo pueda tener una vida, donde yo ahora mismo estoy sentado en una ventana con la computadora puesta en una repisa y no tengo un escritorio porque no me cabe. Y el hecho de tener las cosas que Jan enseñó en su proyecto, de donde pudo darse la oportunidad a esa familia de hacer un espacio que esté diseñado para ellos, va a ser una gran dificultad cómo lograr que un espacio que está hecho para desarrolladores sea flexible y se adapte a las necesidades diferentes de muchas familias. Y esa flexibilidad y acceso, aunque sea a un French balcony, que básicamente es una puerta corrediza y una barandilla, sin tener que salir, por lo menos hay que ponerlo en los proyectos. Yo creo que después de September 11, toda la zona del Financial District, que se vació de oficinas, comenzaron a convertir los edificios en residencial. Como nadie quería vivir allá, comenzaron a poner 1 millón de amenidades, cosa que creara una comunidad, ¿verdad? Yo creo que en este momento las necesidades van a sugerir cosas que está mencionando Gustavo, como que en vez de el espacio común, vamos a concentrarnos en el espacio interno. Yo creo que la demanda del usuario, del renter, del buyer, va a exigir que uno como que busque un poquito más de espacio, de que esos conceptos de apartamentos de lujo que se ven mucho en Nueva York, donde tenemos esos French balconies, o tenemos en vez de una sala, una terraza que tú puedes abrir, van a trickle down a otros presupuestos, porque creo que la ciudad lo va a demandar un poquito más. Eso con las regulaciones de Nueva York, eso toma tiempo, pero creo que las cosas que uno está viviendo ahora, las repercusiones en arquitectura van a tomar unos años, pero se vuelven permanentes, son parte de la nueva fórmula, y creo que eso va a ser positivo. Y bueno, a nivel de normativa, y algo que aquí todavía tenemos que trabajar mucho, pero también creo que a nivel de presión de mercado. O sea, hay muchas cosas aquí en los desarrollos residenciales que vienen dadas por la presión de mercado. El otro día, participando en otro webinar, decían, las torres se han abocado a muchísimas áreas sociales, pero también con unos apartamentos inmensos, y al final nadie usa esas áreas sociales. O sea, muy pocos de los propietarios de esas torres, de los habitantes, pues usan las áreas sociales. A lo mejor ese metraje que tú estás pagando de área social se lo va a dar a tener un vestíbulo más grande, una terraza más grande. O sea que creo que las dos cosas van a ir como que caminando paralelamente. Uh-huh. Entonces, bueno, también aquí hablaban de las comunidades locales, o sea, todo lo que están hablando de espacio público refuerza el carácter de comunidad local.
o sea, cómo vivimos en un mundo globalizado o con una tendencia universal, pero reforzamos esas pequeñas comunidades locales. No sé, en Nueva York hay algunos sectores que son muy buen ejemplo de eso. O sea, ¿qué visión tienen ustedes al respecto? O sea, mira, hablando con un cliente, él me menciona que el concepto de WeWork, de Shared Space, no va a sobrevivir esto. Y en un sentido yo creo que es casi todo lo contrario. Yo creo que, por ejemplo, oficinas grandes que tienen miles de personas trabajando, si en vez de ser un central hub, por ejemplo, en un vecindario hay una oficina para 20 personas, en otro hay para otras, y se comunica uno remotamente, pues, pase lo que pase, yo pudiera caminar a mi oficina, que es diferente al temor que la gente va a tener tan pronto se abran las puertas de Nueva York a montarse en el subway. Esos son conceptos de, vamos a decir, de vivir globalmente, pero estar en comunidad, de que nuestro vecindario, nuestro entorno inmediato pueda cumplir con las necesidades que nosotros necesitamos para convivir. Y eso es lo que Gustavo dice al principio, que eso lo permite la densidad de la ciudad. Eso permite que cada vecindario pueda tener su propia identidad, pero al mismo tiempo pueda ser autosuficiente hasta cierto punto. exacto. Creo que eso puede ser un shift interesante que vamos a ver un poquito más en Nueva York, de que yo no quiero montarme en el subway, entonces yo me voy a mudar cerca de aquí o yo voy a modificar mi movimiento por la ciudad en ese sentido. Siempre y cuando, obviamente no todo el mundo tiene esa oportunidad, pero un porcentaje mayor quizá podría estar pensando en eso. Muy bien. Y si pensamos en las lecciones aprendidas, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, pero si ya vamos como resumiendo para ir terminando, y no solamente aprendidas, también yo diría que ustedes creen que debemos desaprender de cómo vivíamos antes. No sé si ustedes entienden que hay cosas nuevas que debemos aprender y quizás algunas que hay que desaprender también. Yo creo que lo primero que tenemos que desaprender es apatía. Y no hacemos nada rediseñando el mundo con toda esta flexibilidad si no tenemos un cambio de comportamiento. O sea, el hecho de pensar que mis acciones no son mis acciones y yo hago lo que me dé mi gana, sino que mis acciones afectan a todo el mundo. Y yo no quiero poner mi máscara porque no me da la gana, pero salgo y o se me pega algo y se lo pego a 3 gente más o infecto a 3 gente más. Es algo que es inevitable. O sea, tenemos que pensar en colectividad y cómo nuestras acciones y nuestros diseños crean ese sentido de comunidad y cómo nuestros nuevos comportamientos van a ser necesarios. Y eso nos va a permitir estar más seguros porque yo estoy seguro que la próxima vez que pase algo, la reacción no vamos a durar 3 meses pensando que si hacemos, que si no hacemos, que qué va a pasar. Va a ser bajen el breaker. Y eso necesita que todo estemos dispuestos. Y lo dice Cuomo cada vez que habla. El gobierno puede hacer todo lo que quiera, pero esos son los individuos que hacen que sea posible. Y el hecho de tú ver como Nueva York pasó de estar en el pico, ahora estar mucho más para abajo, es porque colectivamente nos hemos comportado. Y eso es algo difícil aquí y algo difícil allá. Pero si no empezamos a pensar así... A mí me parece un excelente punto. Yo creo que, como tú dices, tanto aquí como allá, eso es algo que es muy importante que desaprendamos. Quizá pensar en lo que decía Jan ahorita. O sea, si lo que aquí hemos aprendido es a no tocarnos y a lavarnos la mano, hemos perdido el tiempo. Pero un poco el tema de la apatía, yo creo que va a ser muy importante. Y pensando en Santo Domingo, si realmente queremos tener una ciudad más caminable, vamos a tener que empezar a sacrificar lo que alguna gente llama incomodidad, y vamos a tener que aprender a que las calles van a ser más anchas porque van a haber más aceras para que la gente camine y menos carros. Hay que ponérselo difícil al carro. Eso siempre se dice, y eso va a llevar mucho de lo que tú comentas, entre otras muchas cosas, por poner un ejemplo. Es correcto, o sea, no solamente se trata creo que aprendimos una lección importante, es la valorización de la tribu, y también de todo ese mundo que normalmente es invisible, que nos ayuda a vivir como vivimos, que de repente se han vuelto la persona más importante. O
sea, ¿cuántas veces uno va al supermercado y nunca le daba las gracias al cajero? Ahora el cajero está haciendo un sacrificio ultra mayor para estar ahí atendiendo a 1 millón de gente para que uno pueda ir a comprar la comida. Como que ese cambio de quién es el más importante en la cabeza de uno, creo que va a nivelar ciertas cosas cuando volvamos a salir más cómodamente. En mi caso, o sea, la profesora me dice, págame el doble y yo voy a darle clase a Luca, yo le pago el doble. Entonces hay ciertas actividades que tenían un valor que ahora hemos aprendido a darnos cuenta de que realmente tienen mucha importancia para nosotros vivir como queremos vivir. Todas estas funciones que dejábamos de hacer porque otra gente las hacía o porque no eran importantes, que ahora se han vuelto las primordiales para nosotros poder sobrevivir. Yo creo que eso es un mind shift grandísimo que no sabemos cómo, que va a tomar tiempo de verdad ver las consecuencias positivas de que eso va a traer. Así es. Decíamos eso, coincidimos, ¿verdad? Que no se trata solamente de protocolos, de higiene o de socialización, sino que nosotros como desde nuestra profesión lo que tenemos que esforzarnos por esa mejora permanente, o sea, que las cosas que pasen no es porque pase la pandemia, sino hasta que pase la pandemia, sino que realmente es una mejora permanente y continua de la calidad del espacio urbano, del espacio interior, en fin, de todos los espacios que habitamos. Creo que vamos a ir ya cerrando para no extralimitarnos. No sé si tienen algún mensaje final que quieran darnos antes de pasar a la despedida. Agradecerles infinitamente a Gustavo y a Jan. Nosotros hemos seguido su trayectoria desde Arquitecto. En las revistas pueden conocer más de su obra, que están publicadas en línea en la página web de la revista, igual que recientemente publicamos de ambos unos proyectos excelentes de Brooklyn, de Jan, la tienda Cacao, que es la primera tienda de esa franquicia en la ciudad de Nueva York, un trabajo súper interesante, igualmente de Gustavo, que publicamos el residencial de Forge, que también está en la misma zona de Brooklyn, de Williamsburg. Entiendo que le vamos a seguir dando seguimiento. ¿Quieren decirnos un último mensaje, chicos? Bueno, aparte de darle las gracias de nuevo por dejarnos hablar de todo esto y por dejarnos mantener nuestro contacto con todos ustedes ahí en la isla. Quiero exhortar a todos a que pensemos en cómo salimos de esto, no en un mundo que temamos, sino en el mundo que queremos. Porque creo que hay mucha positividad que podemos sacar de esto, de esta incalculable tragedia. Siempre hay algo que podemos aprender y sacar a llevarnos a ser mejor. Aún queda mucho por discutir, o sea que vamos a ver, todavía no sabemos bien lo que va a ser, pero de que algo sacamos, algo sacamos. Yo diría que, bueno, primero muchísimas gracias a Carmen, a Michelle, a Gustavo, a todo el mundo que está participando y viendo, y primero por darnos el espacio y la oportunidad de expresar nuestros pensamientos aquí. Yo creo que lo que más me gustó de toda esta conversación, que no es esta hora y media, sino el tiempo que tenemos conversando sobre esto, es que nuestro mindset del principio fue vamos para adelante, es positivo, no tenemos que hablar de necesariamente todas las cosas negativas y toda la tecnicalidad, sino pensando en the big picture ideas que van a crecer con nosotros y nos van a ayudar a tomar cualquier próximo reto. O sea que gracias por ese espacio a todos. Agradecer nuevamente a los participantes, recordarle que esto se queda grabado en YouTube. Pueden compartirlo, repasar las ideas que aquí se compartieron y si les gustó, como dicen los chicos, darle like al video y seguir porque las reflexiones siguen, seguiremos estos conversatorios, estar pendiente en nuestras redes sociales y como les decía, ya conocer más en nuestra página web. También recordarle que nuestra más reciente edición está disponible de manera gratuita digitalmente. Pueden descargarla desde la página arquitecto.com. Y siempre me gusta también darle un mensaje a los estudiantes y a las personas que están en formación,
de que hemos hecho muchas cosas y ya vimos que hay que desaprender y aprender, pero que aquí hay mucha gente como Gustavo, Jan y otras personas con las que han participado anteriormente que están realmente interesados en hacerlo bien, en hacerlo mejor de lo que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Así que esa visión optimista es con la que cerramos este conversatorio. Muchísimas gracias y seguimos en sintonía con otras conversaciones. Gracias.